Vamos a hablar sobre temas económicos y también sobre la liberación de la CTS. Y para conversar sobre el tema, ya estamos con nuestro invitado, el señor José Luis, el doctor José Luis Tapia Rocha, economista, y a quien agradezco por esta entrevista. Doctor Tapia, muy buenas tardes, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenas tardes, Adolfo. Muy buenas tardes a tus seguidores en Contacto Directo. Vamos a empezar con el tema de la liberación de la CTS, ¿no? ¿Cuáles son los pros y los contras de esta decisión de liberar la CTS? Bueno, los pro está en que las personas van a poder atender necesidades urgentes y el contra es por el lado de los bancos, quienes van a disponer de menor liquidez si es que se procede a un retiro masivo de los fondos, ¿no? Que ascienden más o menos a 21.668 millones de soles, ¿no? Distribuido entre bancos, financieras y cajas de ahorro, ¿no? Ujú. Ahora, ¿no existe una conciencia de la gente realmente de poder tener un tema previsional, ¿no? Es decir, de que, oye, eso te puede servir realmente en el momento que no cuentes con trabajo. Porque, ojo, la CTS se dispone ahora en esta situación de emergencia en poder liberarla, pero es un beneficio que obtienen personas que están laborando. Y eso es, pues, hasta absurdo, diríamos, ¿no? El propósito de la CTS es como un seguro de desempleo y qué bueno que haya sido diseñado de esa manera, porque en caso que no se hubiese tenido la CTS, el panorama económico y financiero para el Ministerio de Economía y Finanzas hubiese sido bastante problemático, porque lo hubiese asumido no el Estado, porque tú sabes que el Estado vive de los impuestos de las personas, sino todos nosotros hubiéramos pagado el seguro de desempleo de las personas que ahorita lo pagan con fondos privados, ¿no? Que es la CTS, que significa el pago de una compensación por un periodo laborable, mínimo tiene que ser un mes, para que cuando se rompa el vínculo laboral, pues vaya y cobre a través de una cuenta bancaria. Felizmente digo, porque si no hubiésemos entrado en un desfinanciamiento aún mayor, porque en estos momentos que ocurre lo que ya todos conocemos, entonces las personas están buscando cómo agenciarse de recursos, ¿no? Aunque la finalidad, repito, es un seguro de desempleo y ahora, bueno, han liberado para todas las personas que tengan o no tengan empleo, ¿no? Ujú. Ahora, pero ¿usted considera que esta es una medida adecuada? O sea, a mí lo que no me termina de convencer es el hecho de que las personas que tienen la posibilidad de tener este CTS son en su mayoría personas que están trabajando, que están juntando este fondo, que este fondo es para futuro, pero reciben un sueldo mensual porque están laborando. Entonces, si bien estamos en una situación crítica de pandemia y se necesita pues tener todos los apoyos, imagínense pues que creo que las personas más perjudicadas son las que en estos momentos no están trabajando, no tienen un sueldo mensual y están buscando pues en cómo sobrevivir. Y de ahí creo que es mi disconformidad con la norma, con la ley. El tema, como lo han propuesto, significa que cualquier persona que tenga un fondo pueda utilizarlo. Ahora, no sabemos dentro de ese grupo humano cuántos tienen problemas de índole financiero, aun cuando sean personas que reciben ingresos. Me Uh -huh. refiero básicamente a un familiar que ha afrontado alguna enfermedad, digamos esta que conocemos, y que no haya estado previsto dentro de su fondo asumir costos adicionales a un presupuesto familiar, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que todos los gastos que uno realiza por hospitalización, producto de esta pandemia, pues son Uh -huh. bastante elevados, ¿no? Incluso personas que Exacto. pasan 15 días en una clínica terminan pagando 150.000 soles, cosa parecida. Entonces, como la autoridad no tiene conocimiento exacto de la particularidad de cada persona, porque cada persona es una realidad económica, entonces no puede segmentar o pedir requisitos bastante individualizados en todas las circunstancias que pueda estar atravesando una persona, ¿no? O sea, las causales para retirar dinero
sería bastante, digamos, ingeniosa para los legisladores de ponerse en todas las Claro, situaciones y por tal eso cual. creo que han hecho eso, ¿no? Del retiro masivo de todas las CTS, ¿no? ¿Qué piensa usted sobre este segundo intento de poder también liberar un fondo de 4 UITs de las AFPs? También creo que las personas pasan por dos situaciones, ¿no? Me imagino dos. Una es la de la emergencia familiar y la otra del descreimiento respecto al sistema privado. Es decir, piensa que ese sistema privado a mediano y largo plazo no va a seguir o no va a continuar. Y tiene también, hay otro grupo de personas en la que yo me incluyo, es que en caso que una alternativa que no sea a favor de mantener la propiedad privada a las AFPs puedan congelar tu depósito y se convierte en un corralito tipo Argentina el año 2000 donde no permitían que las personas retirasen sus fondos privados hasta que se estabilice la economía, de manera que eso también es un peligro latente, ¿no? De que Claro. confisquen ahorros, confisquen los dólares por la fuga de capitales que podría suceder en una adversidad en caso de que una candidatura promueva ese tipo de congelamiento de depósito, que no permita a las personas sacar su dinero libremente, ¿no? El ministro de Economía, ministro Waldo, se me escapa su apellido, es Mendoza, Mendoza. Waldo Mendoza. Ujú. Waldo Mendoza, se ha pronunciado, me parece que fue esta mañana, al menos lo escuché yo esta mañana, y decía pues de que va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional en el caso de que el Congreso apruebe por insistencia esta norma. ¿Qué opina de ello? Me parece un poco excesivo su planteamiento debido que los fondos de pensiones no son, en este caso, estatales, ¿no? Yo sí tendría pues algún reparo por un tema financiero de cómo va a poder cubrir los fondos si fuese de la ONP, ¿no? Digamos, retiro completo, parcial de los fondos de la ONP. Bueno, ahí como es un fondo común es un poco difícil también individualizar, ¿no? El pago. Pero en el caso del privado, y siendo el fondo de pensiones de las personas, entonces ahí me parece que no es muy claro su proceder, ¿no? O sea, como que está diciendo, ¿no? Que está cuidando los fondos privados de las pensiones como si fuese del gobierno. Ese tratamiento me parece un poco excesivo, Ahora, por eso ponerle no un nombre responde, suave, doctor, ¿no? eso no responde, doctor, a la compra de bonos del gobierno que tienen las AFPs. Efectivamente, ya tú has ido un paso más allá. Estamos entrando a una cuestión que, digamos, los fondos de las pensiones están distribuidas o invertidas en tanto en nacional como internacional. En el internacional, 48% está en fondos mutuos en Estados Unidos, otros países. Pero acá, un tercio de esa mitad del fondo está invertido por las AFP en bonos del Tesoro peruano. ¿Qué significa bono de tesoro? Que le dio las AFP dinero al gobierno y el gobierno le daba unos papeles que le prometía pagarle con unos intereses para que una vez que lo recupere el fondo, incluye esos intereses, lo cual para la AFP es particularmente un negocio y poder pagarle los intereses de los fondos privados. Me parece que si ese es el planteamiento inteligente que lo has puesto tú, es que no tiene el dinero para hacer liquidaciones. Es decir, cuando tenga la gente que retirar esa, ese, esas 4 UITs multiplicado por el número de personas que lo pueden hacer, significaría retirar más o menos, calculamos, unos 20.000 o 30.000 millones. Bueno, esos 20.000 o 30.000 millones, las AFP le va a decir al gobierno, fíjense que yo no voy a hacer el trámite afuera porque voy a perder calificación de riesgo si no lo quiero hacer adentro con ustedes. Así que voy a ir a liquidar lo que usted me entregó de promesa de pago con los intereses incluidos. Entonces el gobierno se ve como decir, digamos, Claro. atrapado, ¿no? O digo a la opinión pública que no nos parece porque el fondo
privado es un fondo intangible, o le tengo que entregar el dinero, pero a la vez tengo que atender muchas necesidades que el gobierno se ha comprometido. Entonces, creo que está jugando a la primera. Entonces, sale con una excusa del Tribunal Constitucional para no devolver el dinero que está, digamos, legítimamente se lo puede demandar las Ujú. AFPs para recuperar ese dinero. Pero el gobierno creo que no está haciendo ese juego, sino planteando un punto de vista legal para atrasar la entrega de dinero a las AFP, ¿no? Exacto, exacto. Eso creo también yo que es el meollo del asunto, ¿no? El tema, el quedarse pues sin caja. Quiero preguntarle sobre la actualidad política y electoral de nuestro país. Hay dos propuestas que en materia económica son muy distintas, ¿no? ¿O cómo las calificaría usted, que es el experto en el tema económico? ¿Cómo definiría cada una de estas propuestas? Empecemos por Fuerza Popular. A ver, Fuerza Popular, ellos mantienen la idea que al modelo económico de la candidata que promueve la economía social de mercado, hay que hacerle ajustes, es decir, no reformas, ¿ah? Sino ajustes, pequeños ajustes, ¿no? Entonces, dentro de eso está la SUNAT, que piensan hacerle una reforma ahí para recaudar, porque ha caído mucho, como 14 puntos de recaudación, entonces quiere levantar, porque sin dinero el gobierno no puede realizar las obras. Entonces, ellos me parece que lo que están tratando es de darle lo que la gente le está pidiendo ahora, empleo, ingresos y un poco del tema de seguridad, en grandes líneas, digamos así, ¿no? Y ella, bueno, en el debate la candidata ha desarrollado una serie de puntos, ¿no? Entre el dinero, por ejemplo, su línea de acción es entregar el 40% del canon directamente a los pobladores de donde están los yacimientos mineros que están entregando puntualmente sus impuestos llamado canon, ¿no? Ese es un planteamiento directo a justamente la línea que dice no me alcanza el dinero, eso lo dice el 44% de la población, no me alcanza el Sí. dinero. Entonces, esa medida apunta a ese digamos, solucionar, ¿no? Porque no, en parte, no va a solucionar el todo. Pero me parece que esa no es una buena solución, pero en fin, eso es lo que han planteado, pero no hay reforma. El tema es Ujú. las reformas que yo quería hacer énfasis porque el sistema económico y político demanda hacer reformas, si no nos va a ocurrir como lo de Colombia o lo que ocurrió en Chile, ¿no? Que la gente por un puntito nada más de impuesto a la venta Sí, salen a las calles salieron a a las calles. protestar y la Exacto. izquierda tiene la excusa ahí para tumbarse un gobierno, ¿ya? Porque no ha Ujú. parado, ha retirado el proyecto del señor Iván Duque, el presidente de Colombia, lo ha retirado, ¿eh? Es retroceso político y la izquierda sigue en la calle. Bueno, Sí. ese es el lado de Fuerza Popular. Si no hace las reformas, va a tener dentro de su gobierno estos problemas que no lo está solucionando o no lo plantea por lo menos desde ahora. Reformas profundas. En el lado del señor Castillo, sí tenemos claridad en sus planteamientos. ¿Cuál es la claridad? Nos quiere devolver a un camino socialista, digamos así, yéndose al filo comunista, ¿no? Porque comunismo, saben, queridos amigos, es la igualdad en todo, que no haya ni pobres ni ricos. Entonces, para que no haya ni pobres ni ricos, a los ricos le quitan todo y entre comillas se lo dan a los pobres, pero nunca le llega al pobre. Entonces es una fantasía económica decir que eso puede ocurrir. Entonces es una igualación de la pobreza, de la riqueza hacia abajo. Es decir, los ricos, como ven una economía con esas características, abandonan el país. Y hay muchos están retirando sus cuentas bancarias de los bancos peruanos. Ya lo están remitiendo a Miami, a Delaware, por ejemplo, ese es un paraíso fiscal en Estados Unidos, lo están mandando ahí. Los funcionarios de los bancos están viendo que hay un retiro masivo, convirtiéndolo todo de soles a dólares, por eso que se está, Elevando el digamos, dólar. incrementando el dólar, ¿no? Bueno, ese Sí. es el típico nerviosismo de aquellos que tienen fábricas, empresas, capitales, que tienen mucho en riesgo. Entonces el señor Castillo, digamos, ha exacerbado el miedo y encima que lo vinculan con actividades de personas que están en la línea del terrorismo y con un brazo político llamado Movadef, ¿no?
Entonces en el caso del señor Castillo, en su planteamiento económico, retrocederíamos a los niveles del año 70, tipo Velasco, Ujú. con las nacionalizaciones, que en realidad son expropiaciones encubiertas, y la gente, los empresarios se van. Y Ahora, pobrecitos nosotros porque no vamos a tener empleo, ¿no? ¿qué tan cierto es para usted, doctor Tapia, el símil que hacen todos sobre las propuestas del señor Castillo con la actualidad venezolana? Dentro de lo que, digamos, si tú tomas el ideario programa del Perú Libre, yo diría que está ahí Venezuela. Ujú. Pero cuando tú escuchas al señor Pedro Castillo debatir, hablar, aclarar que yo no dije esto, parece que suaviza lo que está escrito ahí y quiere dar la impresión que no va a ser Venezuela. Entonces mi preocupación es, hay dos Pedro Castillo. Un Pedro Castillo que puede estar junto al señor Vladimir Cerrón o un Pedro Castillo que puede estar con el segmento de la población que anda preocupada de su programa económico tipo Venezuela. Si él está tratando de complacer a dos públicos, tarde o temprano va a tener que tomar una decisión. Bueno, usted Entonces yo no recordará estoy que muy seguro que eso vaya a ocurrir en el corto plazo, ¿no? usted recordará que había un Fidel Castro y un Che Guevara, y sabe cómo terminó el Che Guevara. Así es. Acá ya están ya mandándose pues las cartas de despedida, a pesar pues de que no han llegado todavía a nada. Hay una parte de sus propuestas, ¿no? Habla sobre el tema de los contratos con las diferentes empresas, de revisarlos. Incluso también comenta sobre el tema de la minería, en la cual dice el 70% de los recursos o de las riquezas obtenidas acá por la minería deben de quedar en el país y el 30% es la que se podrían llevar estos empresarios. Eso es factible. O sea, a un empresario con dos dedos de frente le resulta negocio hacer bajo esas condiciones. Mira, cuando entró Velasco, una de las empresas que, digamos, quedaron después de todas las nacionalizaciones que hizo, quedó Sauder. Y Uh -huh. Sauder vivía de la minería. Antes era la International Petroleum Company, la Oxy, etcétera, pero justamente Sauder no la tocaron. Entonces, la posibilidad de que las empresas mineras puedan quedarse en el Perú va a depender de su negociación directa con el gobierno. Yo creo que eso va a ocurrir, que de alguna manera van a conseguir quedarse, pero previa garantías que no le van a expropiar. Ahora, el 70% que se lleven de las ganancias, el gobierno me refiero, que el gobierno ponga un impuesto del 70%, es como que uno trabaje por 100 soles y el gobierno se te lleva tus 70 y tú te quedas con 30. Desde el punto de vista de un empresario, una persona que también puede ser un empleado, dirá, o sea, yo trabajo por 100 soles y al final el gobierno me quita 70, yo me quedo con 30. Mejor no trabajo o busco la forma de evadir esa posibilidad que me quiten. Y cuando las empresas son formales, en realidad no pueden evadir. Lo que van a hacer es, bueno, cerraré el negocio, me dedicaré a otra cosa y ya no haré lo que estaba haciendo, ¿no? Y las empresas mineras, sobre todo estas, las medianas y las pequeñas pueden hacer eso, pero las grandes negocian con el gobierno. Entonces, las pequeñas y medianas liquidan rápido sus activos, o sea, venden sus tractores, sus palas mecánicas, ¿no? Pero cuando son inversiones de 1.000 millones, 2.000 millones o 500 millones, liquidar eso no es fácil. Entonces, yo creo que al menos las grandes van a estar todavía ahí atentas a ver qué sucede, si realmente es lo que dice él. Pero las medianitas, las chiquitas, yo creo que pueden esperar, creo que hasta el 6 de junio. Vamos a ver cómo se desarrolla la campaña. Mi opinión particular es que tanto como que Castillo puede asustar, pero también tanto como que Castillo tampoco va a poder gobernar fácil. O Uh -huh. sea, hay dos dimensiones que hay que atacar bien. Si es Keiko, para mí, en mi opinión, no va a durar mucho en el gobierno. Le va a exigir demasiado, a la mala izquierda también le tiene jurada varias cosas que se la va a cobrar. Ya se la cobró a su papá, pues ahí lo tiene encerrado, ahora se lo va a cobrar a ella. Por el lado de Castillo,
También se lo va a cobrar la derecha, la derecha mercantilista, esta derecha que vive de privilegios, y no le va a dejar gobernar. Seguramente intentarán sacarlo, vacarlo, como lo han hecho con PPK, como lo han hecho con gobernantes, ¿no? Que hemos tenido, y también intentos, qué sé yo, no sé si habrá golpe de Estado, no sé, pero no, tampoco el señor Castillo la tiene fácil, y Ujú. quedarse en el poder con esa línea política que tiene filo venezolana, ¿no? Ujú. Entonces, Ahora, todavía me parece que no hay que esa, adelantar. esa actitud autoritaria, prepotente que ha demostrado en estos días, no solamente Castillo, que como usted dice ha bajado un poco el tono, perdón, sino también su partido en sí, congresistas ya que están pues con un autoritarismo tremendo, salen en medios de comunicación a decir, vamos a hacer esto, respetaremos el ideario, no hay hoja de ruta. Eso no termina siendo totalmente perjudicial para la campaña. O sea, puede hacerlo, realmente es como para entrar en pánico, ¿no? Sí, por supuesto. Las señales que envía el señor Castillo no le ha agradado a una buena parte del Perú que tiene inversiones, negocios. Incluso usted habrá visto comunicados de gremios empresariales populares, no los Ujú. de Confiep, sino populares, criticando o tratando de defender, digamos, su esfuerzo privado por haber prosperado, ¿no? Eh, pero hay otro grupo que no son justamente estos, que han votado por disgusto, pero todavía las personas creo que no han tomado realmente conciencia completa, ¿no? Han tenido una parte, sí, de que, bueno, lo que me ofrecen, el panorama electoral no es lo que yo busco, y yo voto en disgusto de esas propuestas. Entonces el señor Ujú. Castillo le aventaron, como se dice, la lotería, y él fue el premiado, y ya le cayó la responsabilidad en un momento dado de asumir ese disgusto de la ciudadanía, pero no lo está asimilando, creo, profesionalmente hablando, ¿no? Es decir, estructurar bien un equipo de gobierno con una campaña bien definida de voceros que hablen con claridad sobre las líneas políticas del señor Pedro Castillo, que se vea como una organización compacta, con un norte y con una propuesta, ¿no? Que Ujú. sea coherente con lo que ha ido diciendo a través del camino. Pero como eso no está ocurriendo, está lanzando una serie de discursos, medidas sueltas, de tal vez, no sé, para suavizar las propuestas radicales que tiene su ideario, pero sin romper el vínculo también con el partido que lo ha llevado, ¿no? Que ahí tiene congresistas, que son 37 a nivel total, y va a tener que saber gobernar con ellos, ¿no? Porque si no, le va a dar la espalda. Y más bien Claro. el que va a ser vacado va a ser él, porque no va a tener Pero, pero, bancada. pero también usted sabe que a veces tiene pues a un partido político radical, ¿no? Que quiere ir con la pierna en alto a todo lugar y él como candidato trata de bajar el tono. A mí lo que me preocupa es que el candidato se termina cuando asume el gobierno y ahí es donde ya abraza, ¿no? A sus colegas con los que los ha llevado y empieza ya a ser el presidente a levantar la pierna también al igual que sus correligionarios. Dentro de su plan económico, del ideario, porque es el que debemos de hablar, el que está el papel, el que ha sido presentado al Jurado Nacional de Elecciones, dice descentralización económica, y quería preguntarle por esto. El plan de Castillo plantea luchas contra el centralismo económico, modificando el presupuesto de acuerdo con Perú Libre. Actualmente el gobierno central se asigna el 70% del presupuesto y deja el 25% para los gobiernos regionales, el 18%, perdón, deja para los 25 gobiernos regionales el 18% y para 4.385 municipalidades el 12%. Asimismo, señala que se llevaría a cabo un descentralismo tributario, pues sostiene que actualmente el gobierno central recauda el 98% de los impuestos fiscales, los municipios el 2% y los gobiernos regionales 0%. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, primero que va a tener que resolver el tema de recaudación. O sea, el señor Pedro Castillo y su equipo
están asumiendo que existe dinero en estos momentos que se puede gastar. Y lo cierto es que no lo hay. No lo hay en los términos que ellos piensan, es decir, como proponen descentralizar fiscalmente, es decir, entregar recursos a los municipios, a las regiones, para que no sea como es ahorita, ¿no? 70-30, o otros dicen que 60-40, eh, cree que existe ese dinero a disposición para hacer esa descentralización. Pero es que lo único que va a encontrar son los fondos de contingencia y que ya se lo está, digamos, ejecutando Utilizando en para la estos pandemia. momentos el Ministerio de Economía y Finanzas. Y esos fondos de contingencia son el Fondo Consolidado de Reserva, que ahí tiene como cerca de 29.000 millones, más o menos, más otros que le llaman el fondo que todavía le llaman COVID, ¿no? Que todavía queda Ujú. ahí varios cientos de millones, pero que al final, cuando llegue el señor Castillo, va a tener que asumir la verdadera realidad. La realidad le va a decir, ¿sabe qué? No hay caja como para hacer lo que usted propone, es decir, descentralizar eh, económicamente y financieramente el gobierno. Entonces, ¿qué le queda al señor Castillo? Tiene que buscar la mejor forma que le permita al gobierno recaudar. Y la recaudación no va a venir con mayor préstamo, Mm. porque eso es lo más fácil y seguramente lo va a proponer en su gabinete el ministro futuro que esté con él. Hay que endeudarnos internacionalmente. Cuando puede hacer es justamente realizar reformas, es decir, reformas de mercado para que pueda recaudar, porque si el mercado sigue como está, sobretributado, sobreregulado, que no permiten pues que las empresas crezcan, entonces no va a poder recaudar donde debe hacer esa recaudación. Entonces, Y menos, disculpe doctor, si es que asusta al empresariado, menos si es que exacto, estatiza a las empresas, o sea, menos exacto. recaudación va a haber, va a aumentar el gasto público y esto va a terminar siendo un gobierno que se va a ir hacia abajo. Así es, como tú lo dices, Adolfo, de todas maneras va a entrar en un periodo de reflexión. Recuerda que desde el 6 de junio, cuando se sepa el resultado y si le favorece los votos a él, bueno, tiene desde el 6 de junio hasta el 28 de julio, porque ese será el día que tenga que decir qué va a hacer. Entonces tiene como cerca de un mes y medio para reflexionar y me hace acordar bien ese periodo de reflexión a la hoja de ruta del señor Ollantumala, que fue presidente, que fue con una primera Sí, pues. hoja de, digamos, de ruta y que luego la cambió, o la de el señor Alberto Fujimori, que también en su periodo llegó a conocer por la historia como se ha registrado a Hernando de Soto, a Carlos Boloña o a Juan Carlos Hurtado Miller, quienes al final le propusieron una salida mucho más realista, tenía que desmontar todo el aparato estatal, romper todos los controles de precios que había, quitar los subsidios, etcétera. Eso eran las reformas. Era Ujú. un gobierno que venía, el socialismo, me refiero de Alan García, a dejarle sin nada al gobierno. Bueno, algo parecido, pero no tan desordenado macroeconómicamente, le puede suceder a Pedro Castillo. Y ojalá que en su periodo que tenga de reflexión, si es que gana, estoy diciendo si es que gana, tiene para pensar bien qué es lo que va a hacer con el país. Doctor Tapia, tengo ya que ir al corte, pero no puedo dejar de... Castillo nos ha absorbido, porque pues hay muchas más dudas, ¿no? Hay mucho más por conversar, por saber, pero no puedo dejar de preguntarle qué opina sobre esta adhesión que ha tenido la candidata Keiko Fujimori del economista y exministro Luis Carranza. ¿Cree que es favorable para ella? Bueno, Luis Carranza tiene felizmente credenciales que mostrar, ¿no? Ha sido un ministro que ha gobernado en el mejor periodo macroeconómico que ha habido, porque dejó crecimientos del Claro. 6-7%, ¿no? Entonces ahí tiene una credencial muy buena y los inversionistas y analistas económicos leen justamente qué indicadores dejó, ¿no? Cosa que no lo puede Ujú. hacer el ministro Waldo Mendoza ahora, por más técnico muy bueno que sea, pero le va a pasar factura y los pasivos de este gobierno, como también la ministra, la señorita Antonia Alba, que también Ujú. por más estudios de Harvard que tenga, pero la realidad le va a pasar la factura diciendo qué indicadores has dejado. Entonces,
entre lo conocido y lo que se viene por conocer. Entonces, eso es un buen, digamos, indicador, por lo menos para la parte, eh, se le conoce más por la parte financiera a Luis Carranza, ¿no? Es muy Sí. bueno en la ejecución presupuestal. Creo que él fue viceministro de Hacienda en el periodo, si no me equivoco, de Alejandro Toledo, pero Sí. tiene antecedentes de haber manejado muy bien las finanzas públicas, ¿no? Entonces, eso es lo que requiere el país, es un ordenamiento financiero porque el Perú está desbalanceado. Su gobierno está con un 10% de déficit para cubrir, y eso es bastante para un gobierno pequeño, porque digo pequeño por la cantidad de riqueza que produce y lo que se necesita para cubrir ese déficit del 10%. Entonces, ojalá que, bueno, si no sea él el ministro, por lo menos siga siendo una de las caras visibles del equipo de gobierno de la señora Keiko Fujimori, ¿no? Doctor Tapia, muchísimas gracias, por esta entrevista. Un gusto conversar con usted y hasta pronto. Muchas gracias, Adolfo, y a tus amigos de Contacto Directo. Muchísimas gracias. El doctor José Luis Tapia Rocha, economista, ha estado con nosotros analizando las propuestas económicas y también conversando sobre la liberación de la CTS. Pausa comercial y volvemos.